En esta ocasión, me embarqué en un emocionante viaje hacia el teleférico de Quito, uno de los destinos más icónicos de la ciudad. Pero más allá de disfrutar de las impresionantes vistas y la experiencia única, me propuse descubrir cuánto me costó esta escapada, desde el precio de los boletos hasta los gastos adicionales. En este video desglosaré cada detalle para que puedan planificar su propia visita sin sorpresas. Así que acompáñame en este recorrido y veamos cuánto dinero se necesita para disfrutar de una vista espectacular desde las alturas. ¿Qué costo tienen las entradas? 5,25 los adultos y 3,25 los menores. Las entradas tienen un costo de 5,25 y 3,25 los niños. Simplemente si tienes cédula ecuatoriana, si eres extranjero tienes que pagar un monto extra que es de 10,25. Así que vente prevenido y trae tu cédula ecuatoriana. Y aquí estamos justo en la entrada y aquí ya nos acaban de dar nuestros 3 boleticos. Y fueron un total de $13 son 5.25 más 5.25, 10.50 más 3.25 una niña, serían $13.50. Y aquí justamente entramos donde están las cabinas. Quiero decirles que bueno, mi primera impresión es que son muy pequeñitas comparadas con las de Venezuela, donde yo soy, que son tremendamente grandes, son como del tamaño de un autobús comparada con esta. Miren, justo allí están las cabinas donde nos vamos a montar para hacer lo que es el teleférico, ¿no? Y subir a 4.300 metros sobre el nivel del mar. Ahí está Isabela. Así. Un saludo, saluda. Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos al teleférico. Se están cerrando las puertas. Y aquí comenzamos a descender más o menos como unos 4.200 metros de altitud. Y vamos a llegar justamente allá que se ve, no sé si se logra ver en el video, unos 4.300, que es donde está el Ruku Pichincha. Hay muchas actividades por conocer que van a ver en este video, pero el objetivo del video de hoy es decirles cuánto se puede gastar en venir al teleférico Acaeque. Bueno, y las cabinas aproximadamente tienen un aforo de más o menos como de 6 personas. La anterior vez que me monté cuando hice el integral Pichincha, que regresamos del Guagua hasta aquí, íbamos 6 en la cabina y íbamos bien. Primera vez que veo estas cabinas tan pequeñas, dado que cuando fui a Venezuela conocí las cabinas del teleférico de Mérida y cabían aproximadamente como unas 20 personas. Literalmente parecía un autobús. Entonces esa es una de mis primeras impresiones del teleférico de aquí de Quito. Muy pequeñas las cabinas, pero nada que decir. Y justo allá va una, miren, que viene de regreso de allá arriba. De recorrido más o menos en el teleférico son más o menos como 18 minutos aproximadamente hasta llegar allá arriba hasta la cumbre. Y bueno, hay varias actividades como el columpio del fin del mundo. Puedes hacer una caminata con senderismo con 18 kilómetros aproximadamente hasta llegar a la base del Ruku Pichincha. Bueno, si quieres hacer la cumbre la puedes hacer también, pero sí se necesita un poquito más de experiencia en montañismo, como le conté anteriormente. Sí, papi, azúcar. ¿Ah? Azúcar. Un dato muy importante y es si quieres venir con bicicleta o traer tu bicicleta, aquí tienen unas cositas donde la puedes poner, donde las puedes colocar, así que no es impedimento. Y quieres hacer ciclismo allá arriba, también lo puedes hacer. Es una de las actividades que tienen acá en el teleférico de Quito. Ya vamos llegando hasta aquí, el paseo del teleférico de Quito. Un recorrido más o menos como de, creo que son 18 kilómetros, como de 10 minutos aproximadamente, 15 minutos. Y bueno, ya por fin logramos llegar y aquí nos vamos a bajar. ¡Ay! Buenas tardes. Gracias. Ya descendimos y nos bajamos aquí en la Cruz de la Loma, justamente aquí. Y es el lugar donde está un café, está en las tiendas de artesanía. Hay un puente muy interesante que se llama el Puente de las Nubes, que el día de hoy sí lo quiero visitar, que está justamente por allá. Y creo que tiene el precio de $1. Bueno, y aquí hay un lugar de artesanía donde puedes encontrar bolsitos tejidos, chompitas, no sé si serán de algún animal.
espero que no, porque estoy en contra de eso. De allá para acá, dale. Isabela está probando los jueguitos, así que no hay problema si vienes con tu niño, también lo puedes dejar aquí un ratico mientras que caminas. ¡Wow! ¿Ganaste? Y compras las artesanías, te tomas un café, un lugar completo. Y bueno, también quiero decirte, los gastos extras fueron el taxi del centro desde el centro de Quito, de la ciudad de Quito, hasta aquí el teleférico, que tiene un costo de $3 si tienes las aplicaciones de InDriver, si tienes Uber. Claramente, si pides un taxi amarillo, te va a salir súper elevado el costo, así que te recomiendo que cargues algunas de estas aplicaciones, las uses, ¿no? Porque para eso son, y te vengas acá solamente por $3. Requisito donde tienen juegos de distracciones, pero yo voy al Puente de las Nubes. Justamente aquí dice hashtags Puente de las Nubes y es un puente de cemento, ¿no? Un puente de cemento donde la gente pasa, se toman fotos, graban videos, muchas cosas que puedes hacer aquí. Bueno, tomate fotos familiares, he visto fotos, cualquier tipo de foto que te quieras tomar, aquí lo puedes hacer en el Puente de las Nubes. La vista que tenemos de aquí es impresionante, una vista increíble de toda la ciudad de Quito. Lo primero que logro reconocer es la Carolina. Y es justo allá, toda la ciudad, todas las antenas, unos paisajes hermosos, increíbles. Y por allá se ven las cabinas que vienen de donde nosotros vinimos, se ven las cabinas que vienen. Muy recomendada esta experiencia por tan solo $1. Así que vamos sumando, sumándole a la cuenta, porque este video, como le dije anteriormente, trata de cuánto se gasta al venir acá al teleférico. Puede ser con tu familia, solo te toca sumar, restar, dividir y multiplicar para saber cuánto puedes gastar en venir acá al teleférico de Quito. Bueno, aquí estoy justamente en el final del Puente de las Nubes y bueno, como pueden ver, obviamente tiene que tener seguridad para que si vienes con niños, no sé, algún tropezón, te caigas, no caigas en el precipicio, sino que caes en la banda de metal. Cada ratico llegan aproximadamente, son muchas cabinas, bueno, no sé cuántas son, pero llegan como 3 cabinas cada 20 minutos, algo así, o sea, vienen una tras de otra, y cuando llega una ya se está yendo la otra, y así sucesivamente. Y bueno, aquí estamos, ya me voy a salir de aquí porque está haciendo un poco de frío, vamos a tomarnos un cafecito y vamos a ver los precios de café, postres y su gastronomía. Hablando de precios, les voy a comentar un poquito sobre los precios. Por lo menos este bolso está en $37. También hay bolsitos de Quito en $12,40. Muy bueno los precios, no los veo tan caros, no los veo tan exagerados. Por aquí está una camisita del oso perezoso en $27. Esta sí la veo un poquito costosa. Otra camisita en $27. Una chompa impermeable para el frío, poncho impermeable exactamente, $59,60. Vamos a ver por aquí otros preciositos. $46 esta chompita muy bonita de gato. $92. Esta sí la vería un poquito y yo no la compraría. $92 esta chompita. Claro, es un poquito más artesanal por la tela. Me imagino que por eso el costo, ¿no? Miren, y aquí un claro ejemplo de lo que les mostraba anteriormente, que son el pet friendly. Y justamente aquí están las reglas. Si traes tu canino, que regla el uso de la zona canina. Antes de ingresar ante esta zona, por favor lea atentamente las siguientes instrucciones. Obviamente en cualquier parte tienes que recoger los desechos, llevar un collar, llevar a tus mascotas con correa, llevar un bozal de perro si tienes potencialmente peligrosos, que ningún perro para mí es peligroso, ¿no? Pero me imagino que se refieren a Pitbull, Rottweiler, perros grandes que requieran de un bozal, y eres responsable de todas las acciones del can. O sea, cuídalo en todo momento. Esas son las instrucciones que te recomiendan, que te dan para que traigas a tu canino aquí al teleférico de aquí. Y justamente vamos a ir a un mirador que queda por allá arriba, que es el mirador del Rucu Pichincha. Justamente como dice ahí en ese cartel, justamente aquí está un mapa. Si me gustan estos mapas porque uno se guía por dónde va ahí, ¿no? Y justamente estamos aquí a 4050 metros sobre el nivel del mar, o sea, de altitud. Y justamente después viene una torre de alta tensión, está la pirámide de caída, la cueva del oso, esa por cierto
Esa cueva del oso es una de las recorridas cuando haces el Integral Pichincha. Está el Arenar, que también lo vi, y está la cumbre de Rucu Pichincha, 4.696 metros sobre el nivel del mar. Esa piedra del águila sí que nunca la he escuchado nombrar, pero bueno, vamos a investigarlo por internet y se lo voy a dejar justo aquí cuando esté en la magia de la edición. Por aquí lo primero que vemos es unas pequeñas escaleras para empezar a subir a todo lo que es el Rucu Pichincha, ¿no? Así que quédate más adelante en el video para que veas los bonitos senderos que tiene el teleférico de Quito por ofrecer. Por aquí nos encontramos el mirador de los volcanes. Este mirador, que por cierto tiene una vista increíble, no creo que puedan verlo por la cámara, pero tiene una vista increíble, de verdad, 100% recomendada, totalmente gratis, no tienes que pagar nada para llegar hasta aquí, y está justamente antes de descender hacia el columpio. Y bueno, en este mirador nos encontramos que según desde acá se ve el volcán Cayambe, que está a 5.790 metros, está el Antisana, que está a 5.758 metros, el Paso Ochoa, el Sincholagua, el Cotopaxi, el Rumiñahui, el Ilinizas. Por cierto, el Ilinizas Norte lo hicimos. Ese video también está aquí en el canal. Está Corazón, está cerca de los Ilinizas, está el Atacazo y está el Chimborazo a 6.268 metros, que es el volcán más alto si lo toman desde el centro de la Tierra. Increíble. Y todo eso lo puedes ver desde acá. Todos esos volcanes los puedes ver desde este lugar, que como le comentaba es totalmente gratis. Y bueno, como dice aquí, tú estás aquí, mirador de los volcanes. Mirador Norte. Esta ya está una capilla. Wow, qué curioso, ya está una capilla, no sé si es una iglesia, algún templo donde hagan algún tipo de ritual, alguna ceremonia. Bueno, imagino que es simplemente una iglesia, solamente es bromeado con ustedes. Y aquí justamente vamos aproximadamente 4 minutos caminando hacia el columpio. La última actividad de aquí, si no quieres hacer el Guagua Pichincha, la Cueva de los, que es como le comenté en el mapa anterior, pero eso ya es más profesional, donde sí tienes que traer equipos como botas de senderismo, casco, cuerdas, mosquetones, todas esas cosas que se necesitan para hacer justamente esa montaña que le voy a mostrar allá. Se llama Rucu Pichincha. Ese es el Rucu Pichincha, que tiene aproximadamente unos 4.300 metros de altitud. Así que bueno, quédate más en este video porque te voy a mostrar el columpio del fin del mundo de aquí del teleférico de Quito. No muy intenso el columpio, no muy, o sea, simplemente es un columpio. Pensé que era más extremo. Bueno, es totalmente gratis, $0. Así que sin ningún problema lo puedes hacer, tómate fotos. Por cierto, aquí le voy a dejar una foto que me tomé hace mucho tiempo aquí para que la vean y vean cómo quedan las fotos en ese columpio, porque se ve toda la ciudad, se ve todo el paisaje. Increíble, 100% recomendado. Que se llama la Cruz de la Loma, y miren estas impresionantes vistas que bueno, no puedo mostrárselo por la cámara, así se ve, pero creo que solamente los ojos pueden ver este lugar. Justo allá hay un lugar que según leí hacen recorridos a caballo. No, de verdad me tienen alucinando, me tienen flipando estas vistas a mi lado derecho, son increíbles de verdad. Miren, eso es como un cañón, ¿no? Es como un cañón entre montaña, cañón, y por allá hay un precipicio, bueno, que no les quiero contar. Y justo allá está el Rucu Pichincha, que el día de hoy no vamos a hacer montañas, ¿no? Pero creo que sí vamos a hacer la montada a caballo, que está justo allá, y les mencionaré sobre los costos. Me llama la atención este anuncio que dice San Francisco de Cruz de Loma, que es un área de conservación hídrica que está prohibido el ingreso con motos y vehículos 4x4. En caso de ser encontrado realizando dichas actividades en esta zona, será puesto a órdenes de las autoridades. Así que está totalmente las motos prohibidas y las 4x4. Que si me preguntan por dónde ingresan,
acá a esta montaña no sabría decir, porque la única manera de ingresar es por el teleférico y por Yoac, por el integral del Pichincha, por donde estábamos anteriormente en el video anterior, que es el Guagua Pichincha. Y aquí nos encontramos en la zona de Cabargata, la zona para montar a caballo. Vamos ahorita a averiguar sobre los precios. San Francisco, y tienen muchos caballitos, miren. Bueno, creo que es la primera vez que veo tantos caballos juntos. Vamos a intentar tocar uno. Están ariscos. Vente, pues vamos para que toque los caballos. Ven. Mira, aquí están los caballitos. Isabela va a tocar un caballito, mira. No se va a dejar. ¿Lo quieres montar, mami? Sí. Vamos a preguntar para ver si se puede montar la niña en el caballo. Buenas tardes. ¿Sí se puede montar la niña en el caballo? Unos pasitos por tiempo, o quieres solo montarle un ratito. Porque le explicamos primero los paseos que realizamos, tal vez se puede. Le ofrecemos un paseíto de 25 minutos, el costo es de $5 por persona o por caballito. En ese vamos para atrás, todo parte plana, llegamos hasta un mirador donde el guía le explica lo observado, lo que es la flora, la fauna de nuestro páramo, y regresamos por la mitad de la montaña. También les prestamos unos ponchitos para que se tomen las fotografías. Va incluido eso, no tiene costo adicional. Ya, es un solo caballito, ¿no? O sea, si usted va con la niña, si se acomoda, claro, un caballito. Bueno, como pudieron ver, el costo del caballito con un tiempo de 25 minutos tiene un costo de $5. Así que nos vamos a montar con Isabela a ver esta experiencia. Ya están preparando nuestro caballito para empezar esta aventura por todo el sendero de aquí de la Cruz de la Loma, ¿no? Que se llama. Ojalá tengamos impresionantes vistas y pueda mostrarles, porque nos vamos a ir con Isabela por ese sendero que está ahí. ¿Es hasta aquí nada más? Wow. Son más o menos 25 minutos ida y vuelta en esta cabalgata a caballo con Isabela. Un saludito, Isabela. Hola, Rita. Estoy de viaje y estoy montada de caballo. Ya escucharon a Isabela, estamos montando un caballo por el sendero. ¿Tú destacaste el teleférico? Sí, hasta el teleférico, hasta la capilla llega el vehículo. Ah. Si de pronto en algún momento deseas subir en algún vehículo. Dato muy curioso, y es que si tienes vehículo y no pagas el costo del teleférico, ¿no? No, Ah, muy interesante. Si tienes vehículo puedes subir por la Libertad, que me dice la señora, en Quito. Y llegas aquí arriba hasta donde estábamos en el Columbio, en la iglesia que les comenté. Y bueno, aquí en donde tienen los caballos también ofrecen servicios de camioneta para ir a una cascada. La cascada Quitucara, que la voy a buscar en internet para ver si consigo algún video y se lo dejo aquí. Y la cascada escondida. Dos cascadas que también puede visitar. Los costos de la camioneta no lo sé todavía, la señora no me supo decirle el costo de los paquetes, así que más adelante allá los voy a averiguar y se los voy a decir también en el video. Una preguntita, de los recorridos en caballo, ¿las cabalgatas solo tienen este recorrido o hay algún otro? hay más. Este de 25 minutos, hay otro que es de 45 minutos, que nos acercamos a las faldas del volcán. Ah. Este cuesta $10. De Ruco Pichincha. Sí, a las faldas del Ruco, y bajamos por la parte alta. Ya, ese recorrido sí es un poquito más largo, de 45 minutos, tiene un precio de $10 a comparación con este que cuesta $5. Otro es de 1 hora. ¿Estás aquí? Nos vamos igual más cerca al volcán, igualmente retornamos por la parte alta, Mami. es $15. Y también tienen uno completo donde recorren la falda del volcán, ese tiene una duración de 1 hora, ida y vuelta, y tiene un costo de $15. El tiempo son 2 horas, vamos ¿Estás hasta el aquí? inicio de la roca del volcán, caminamos hasta la cueva del oso, tomamos fotografías y retornamos, son $30. Y el último recorrido en Cabargata, que es el último servicio que ofrecen, es hasta la cueva del oso, que tiene un recorrido de 2 horas y tiene un costo de $30. Solo esos 4 recorridos que tienen, el de $5, $10, $15 y $30. Bueno, y ahora sí, nos vamos de el área de Cabargata, como les comenté anteriormente, los recorridos de toda esta aventura. Nosotros pagamos por 25 minutos el costo de $5. También tienen varias cabalgatas, como una de 30 minutos que cuesta $15, una de 1 hora que cuesta $20 y la de $30 que es de 2 horas hasta la falda del volcán Ruco Pichincha. Ya, aquí justamente lo que les comentaba anteriormente son las camionetas que salen a la cascada, ¿no? Exacto, de la comunidad de San Francisco. Tienen salidas a la cascada, descenso, cascadas Quituscara, Mega Columbio también se llega a la... Mega Columbio, las figuras de madera, la lagartija, el conejo.
El colibrí. ¿Y qué costo tienen, qué precio tienen? 4 personas, $15. 4 personas, $15. ¿A todos los recorridos o simplemente uno? A todo. En el sitio cancela $1 adicional de ese dólar. Ya. Es para todo el proyecto. Ya, muchas gracias. Bueno, como le comentaba el señor, el costo de la camioneta son de $15, 4 personas, y pueden ir a todo este recorrido, lo que son las cascadas, el puente antiguo, el conejo, lagartijas, y en cada actividad o en una o en todas. Una sola es $1. $1. Por cada actividad por persona es de $1. O sea, tienes que tomar en cuenta el valor de la camioneta, el valor de la entrada, que son $1 por persona. O sea, si vienen 4 personas, son $15 por persona, más $1 por persona, serían $19. Y así va sumando por cada actividad. Bueno, eso fue todo de estas actividades. El día de hoy no la vamos a hacer, pero próximamente vendremos. Y si tú quieres conocerla, aquí le dejo el señor, si tiene algún contacto. El número de celular, 0969 42 95 33. Muchas gracias. El señor Iván, para que se contacte con el señor Iván si quieren venir a estas actividades del teleférico. 5 minutos caminando después del columpio es que pueden encontrar este restaurante también, donde también ofrecen gastronomía, las cabalgatas al caballo, todas esas cosas que puedes conocer después del columpio. Así que si piensas que el columpio es el final, no es ahí. Así pensaba yo y estaba equivocado. Bueno, ahorita no voy a pedir nada, pero le voy a comentar un poquito sobre los precios que tienen aquí en el establecimiento de teleférico. Y bueno, puedo ver que un tamal cuesta $3.90, una empanada de verde cuesta $3.90. Todos estos precios, $3.90 para la empanada de verde, empanada de morocho, bolón, humita, sándwich tradicional. También tienen café caliente como en $3.70, el pequeño. El extra grande cuesta $4, café latte en $4, té de coca en $2.50 para el frío, si quieres tomártelo antes de hacer el sendero por donde caminamos ahorita. Y creo que son unos precios razonables, muy interesantes, así que vayan sumando a la lista de precios. Acá no tiene un café negro americano. ¿Qué costo tiene? Para servirse. Bueno, yo me voy a pedir un cafecito americano, tiene un costo de $2.80, y bueno, solamente eso me voy a tomar porque ya comimos. Pero aquí también tienen empanadas humita, normal en $3.90, empanada de verde en queso en $3.90, como les comentaba anteriormente, ¿no? Empanadas de morocho de pollo en $3.90, también tienen yogur con granola en $3, postre majado de chocolate en $4.20, un cheesecake de frutilla en $4.20, que por cierto se ve muy delicioso. Tamal de pollo, yo solo me pedí un café, ya se lo voy a mostrar. Claro que si quieres un almuerzo como una sopa, un seco de pollo, un seco de carne, justamente aquí no lo vas a encontrar, pero justamente allá donde le dije que había el área de restaurantes, sí tienen almuerzos, tienen platos a la carta como caldo de gallina, tienen varios platos que puedes pedir. Y es un poco más económico que acá, porque aquí esos platos no vas a encontrar. Bueno, vamos a probarlo a ver qué tal. Sin azúcar, por supuesto. Está bueno. Bueno, y creo que el costo del café está incluido esta hermosa vista que tenemos de la ciudad de Quito. Prácticamente estamos tomándome un café en los pies de Quito. Y el café también puedes tomártelo, o sea, tienen muchos lugares como estas mesas que por lo visto está un poco vacío por lo que es día de semana. Tienen estas mesitas, tienen unas sillas así estilo taburete. También esta es una cabina, no sé qué es esta cabina aquí, pero aquí tienes una cabina como para ingresar y tomarte el café también, aunque no tienen ninguna mesa. Tienen área de cargadores, también esta barra con toda la hermosa vista que tenemos aquí de la ciudad de Quito. Este es el restaurante del servicio del teleférico, porque como le comenté, aquí no tienen gastronomía, no tienen comida pesada, si vienes con la idea que vienes a almorzar, aquí no lo vas a poder hacer, a menos que quieras comerte un tamal, quieras comerte una empanada, que son cosas que por lo menos a mí no me llenan. Entonces, si quieres almorzar bien almorzadito, con una sopa, con un seco, con un segundo, en el área donde le dije, la cabalgata, está un restaurante que no probé la comida, pero se veía muy bueno. Y esta es una de las áreas más cómodas que tienen aquí, donde te puedes tomar tu café, sentarte en este sofá con una hermosa vista de la ciudad de Quito.
El costo del papel higiénico es de 10 centavos. Miren, justamente aquí está el Mirador Atenas. Bueno, vamos a caminar por este sendero que está por aquí, donde dice que estás en el Mirador Atenas. Wow, y aquí se ven justamente donde salen, no estamos ni a 10 metros ni a 8 metros de donde están las cabinas, donde está todo el sistema de rodamiento de las cabinas del teleférico. Y justamente de aquí salen las cabinas hacia allá, hacia abajo. Bueno, vamos a mostrarle cuando llegue uno, para que ustedes las logren ver de cerca. Miren, y justamente porque, bueno, vamos a ir al mirador que dice que es el Mirador Atenas, para que ustedes conozcan también algo que puedes hacer por el mismo costo, a 5,25 por persona, aquí en el teleférico de aquí. Y ahí está el sistema de rodamiento de aquí del teleférico, con unos cables gruesísimos. Ahí viene, ¿ves?, una cabina, y aquí estamos muy, pero muy cerquita de donde pasan todas estas cabinas de aquí del teleférico. Espero que les haya gustado el video y que te haya sido de mucha utilidad, porque aquí te dejo todos los costos que tiene el teleférico, como su gastronomía, las actividades, las pagas y las gratis, porque tienen muchas actividades sin costo que puedes hacer si vienes aquí al teleférico. Y bueno, aquí está el lugar para volvernos a montar en las cabinas, para devolvernos. Son 3 tiquecitos. Corres por ahí. Ya va. Gracias. Y ya aquí estamos para irnos Papi, quiero caminar. de regreso. Y aquí vamos a empezar a descender, y creo que el descenso es un poquito más rápido debido a que es pura bajada, ¿no? A bajarnos. Buenas tardes, gracias. Salida, adiós teleférico de Quito. Justo por aquí nos encontramos con una tienda de artesanía donde venden, como pueden ver, alpacas. Estas son alpacas que, por cierto, me cuenta la señora que el pelaje, la lana con que está hecha esta alpaca es totalmente natural, 100% pelo de alpaca, lana de alpaca. Y bueno, por ahí unos grafitis, está también un café, una tienda de café. Estos son del lado donde termina el recorrido del teleférico, del lado izquierdo. Y en un próximo video vamos a venir al Vulcano Park, que está por ahí. Bueno, eso fue todo por el video de hoy. Espero que te haya gustado este video. Y bueno, me comentas aquí en la casilla de comentarios qué te pareció, si fue muy costoso, fue económico. Bueno, déjamelo aquí en la casilla de los comentarios y hablemos sobre los precios y qué te parecieron. No olvides suscribirte al canal, darle like al video para que YouTube se lo recomiende a muchas personas, y activar las campanitas de notificaciones para que cuando suba un nuevo video seas el primerito en verlo. Sin más nada que decirles, espero que les haya gustado como le dije anteriormente, y nos vemos en un próximo video.